señor embajador del Perú en España, señoras y señores, amigos todos. Para la Embajada del Perú y para el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores es verdaderamente grato poder tener hoy, aprovechando una vez más la hospitalidad del Instituto Cervantes, un conversatorio sobre un sitio muy especial en la red, que es el famoso proyecto PESCA. Nos acompañan para conversar sobre pesca con doble S la doctora Luis Elena Alcalá. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, historiadora del arte, una de las autoridades en historia del arte americano, del arte virreinal, en particular del arte de Nueva España, pero también del Perú. Es coautora de un magnífico libro que se llama La pintura en Hispanoamérica con Jonathan Brown y además autora, entre otras publicaciones, de un estudio muy documentado y muy interesante sobre la devoción a la Virgen de Loreto en México, que por cierto a los peruanos también nos tendría que interesar mucho, habida cuenta que una de las regiones más extensas del Perú, si no la más extensa, se llama precisamente Loreto. Ella conversará con nosotros en torno a pesca y a su creador, que es un compatriota nuestro, Almerindo Ojeda. Él es antropólogo de formación, hizo un doctorado en lingüística y después se convirtió en un historiador del arte que ha merecido ser doctor honoris causa de la Universidad de California Católica. Y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero pues empezar esta conversación preguntándole a Almerindo qué quiere decir pesca, este nombre más bien bíblico, ¿no? que alude un poco, no sé si a un milagro de multiplicación de peces, pero sí, evidentemente, de grabados y de imágenes. Sí, bueno, antes que nada agradecerte a ti, a la Embajada Peruana, al Instituto Cervantes por este evento. Es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, PESCA es un acrónimo inglés que representa Proyecto para el Estudio de las Fuentes Grabadas del Arte Colonial en inglés. Y bueno, es el tema que nos propusimos hace 20 años. En abril, mayo de este año cumplimos 20 años del proyecto y lo celebramos como debe ser con una conferencia en Cusco, que además tuvo un lugar especial en la formación del proyecto, que podemos hablar de eso también cuando quieras. Perfecto. Pero yo quisiera que nos expliques cómo es que se te ocurrió hacer este sitio web. Bueno, Cusco, como decía, fue importante en mi formación de bachillerato. Íbamos en vacaciones con unos amigos y quedábamos impresionados por el arte colonial de sus iglesias, su erudición, su barroquismo y lo sorprendente que era tener obras de ese calibre hechas por pintores muchas veces iletrados, muchas veces semiletrados. ¿De dónde salía esto? Nada, veíamos y veíamos. Muchos años después me volví coleccionista de grabados, porque me interesaba el grabado. Y un buen día me enteré de que estaban conectadas estas dos pasiones, mi interés por el arte colonial y el grabado. El grabado había sido fuente inspiradora, la principal creo yo, del arte colonial. Y eso respondía las dos preguntas que me hacía en bachillerato: cómo era posible que un arte tan sofisticado, tan barroco, tan erudito, surgiera en las alturas de los Andes, y es porque el grabado viajó. No es que los indígenas viajaron a Europa a estudiar historia del arte, sino que Europa viajó a América a través del grabado. Y así fue. Empecé con 7 correspondencias, lo que llamo correspondencias, que son estos emparejamientos del grabado con la pintura. Y ahora les doy como primicia que la semana pasada hemos llegado a la correspondencia 7000. O sea que el proyecto ha crecido 1000 veces, exactamente. Entonces, en 20 años. En 20 años. Un crecimiento considerable. Sí. Gracias, sin duda,
a la tecnología y a la capacidad Bueno, de sin computadora conexión. no se hubiera podido hacer, ¿no? No solo la difusión, que es puramente electrónica, sino el acceso a información. O sea, para hacer lo que hice yo el siglo pasado, pues había que viajar a las grandes bibliotecas de Europa, ¿no? A la de París, a la de Viena, a la nacional de aquí, buscar grabados, ¿no? Regresaba uno a su casa y decía, me he olvidado de tal cosa, tengo que regresar. En cambio, ahora aquí, desde tu cuarto, lo haces, entras a los mismos museos y ya las fotos están tomadas. Muchas veces las puedes bajar gratuitamente, así que sin eso no se hubiera podido. Hemos escogido unas cuantas imágenes, un poco para ilustrar de manera muy general el esfuerzo de pesca, que yo les agradecería a nuestros amigos técnicos que nos ayudaran a pasarlas, ¿no? Empezaremos por, vamos a retroceder un poquito, vamos a ver. No está retrocediendo. Sí, perdón. Pesca en realidad es un proyecto que nace, vamos a decir, con este objetivo, ¿no? Este maridaje, si cabe el término entre grabado e imagen. Partes tú de una premisa que es el arte que se hace en los virreinatos, inicialmente es un arte que sobre todo se inspira en grabados europeos, ¿no es así? Llegan también algunos pintores europeos, en el caso del Perú es muy importante el trabajo de los jesuitas que llevan precisamente a Bernardo Vitti, Claro que sí. y que enseñan las técnicas pictóricas occidentales a los artistas mestizos e indígenas que están cambiando de paradigma en términos de la creación artística. Yo no sé si Coco, quisieras tú. Sí. Yo creo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí, a todos y a todos los que están presentes y al Merindo por haber podido venir. Pesca yo creo que es muchas cosas, ¿no? Efectivamente, ese es, ¿no?, el origen, como has explicado, pero a mí una de las razones por las cuales pienso que tenemos que celebrar también pesca es porque sus usos han sobrepasado los objetivos, ¿no?, con los que originalmente se confeccionó este proyecto, ¿no? Es una maravillosa herramienta, ¿no? 7.000 de estos emparejamientos para pensar procesos artísticos en toda su complejidad, pero también es verdad que está, y yo por eso te felicito, Almerindo, está hecho con una pulcritud que es muy impresionante en lo que es un proyecto, digamos, de humanidades digitales, un proyecto muy personal, porque aunque hay instituciones, ¿no?, que han albergado la página, realmente yo sí, habiendo intentado hacer alguna cosa digital, ¿no?, es bastante complicado arrancar una página web que sea tan pulcra, por ejemplo, en toda la información que se da sobre las estampas, ¿no?, que es mucha más de la que a veces, o sea, la web es muy rica, pero cuando uno realmente está trabajando, la información precisa a veces se descuida mucho, ¿no?, y esto está muy bien hecho. O sea, que nos has regalado una herramienta, ¿no?, a lo largo de estos años muy importante. Y muy importante también para pensar esto que planteas, ¿no?, en la propia página web, si no la han visitado ustedes, se explica, ¿no?, un poco cuál es el propósito y esa paradoja, ¿no?, que dices, el arte virreinal es extraordinario, pero a la vez encierra esta paradoja, ¿no?, esta paradoja de haber surgido de una imposición, ¿no?, cultural donde se pide que se copien estas cosas y se recree una nueva cultura, ¿no?, basada en la hispánica muy lejos, ¿no?, y a la vez nunca haber estado aquí, ¿no? Entonces, esta cuestión de la distancia, yo creo, y cómo al resultado de esa paradoja es unos procesos artísticos muy originales, ¿no?, es algo sobre lo que el campo ha pensado mucho y pesca para mí es como algo que ha acompañado, ha sido catalizador, ¿no?, de todos estos cambios a la vez, ¿no?, y ha ayudado a crearlos. Porque el otro problema, y sí, casi te preguntaría, no sé si me permites, Alonso, que reconoces, ¿no?, que existe ahí es la necesidad de ver estos procesos como originalidades, ¿no? Porque en lugar del grabado como fuente, como modelo en la historia del arte,
Ha estado siempre ahí, pero también estamos ahí siempre un poco peleados, ¿no?, con eso. De este tipo de investigación era un poco el complejo de inferioridad que teníamos los historiadores del arte colonial, de que éramos copiones. Y uno empieza este proyecto y dice, bueno, estás enfatizando la copionería, pero para mí es todo lo contrario, porque a la hora que ves lado a lado las obras, te das cuenta de las diferencias. Y justamente a eso, y haremos hablar más adelante, es el punto al que me estoy abocando ahora. He tratado de destilar las diferencias entre el grabado y la pintura en 10 básicas, que luego se combinan y se elaboran unas sobre otras, en fin. Y se puede ver objetivamente, si cabe el término en humanidades, la originalidad, la autonomía del arte colonial frente a sus fuentes. Claro. Un ejemplo muy claro, muy simple, es considerar un solo grabado y ver sus resultados en distintas latitudes. En México, en el Perú, en Bolivia y en Polonia. Hemos estado trabajando con Eva Kubiak en Polonia. Un mismo grabado da origen a imágenes, ¿no? Un martillo de San Sebastián en Polonia que es inconfundible. ¿No? A nadie se le puede ocurrir que vino del Cusco. Pero parten del mismo grabado, ¿no? La originalidad es irrepresible. Lo primero que habría que precisar tal vez es que en realidad hacer pinturas a partir de grabados no es solo algo que se hacía en América, en los virreinatos americanos. Por supuesto que se hacía también en Europa. No todos los artistas podían ir a los centros más importantes de producción artística a ver las obras o a copiarlas o a inspirarse a partir de ellas. ¿Es así? Claro, eso lo que acabo de decir de Polonia es un buen ejemplo, ¿no? Tenemos Europa, pero hay también el Europa Occidental, y dentro de Europa Occidental pues tenemos Francia, y tenemos España, y tenemos Italia, y Polonia, y la República Checa, ya están un poco en los márgenes, ¿no? Entonces, para ellos también el grabado fue esencial. Fundamental. Yo creo que, o sea, que sí, efectivamente el grabado es que estaba codificado, esa es la manera de hacer y de pintar y de todo lo demás también. Entonces, en la Edad Moderna siempre el grabado tenía muchas funciones, ¿no?, las estampas, pero una de ellas para los artistas era trabajar a partir de ahí, ¿no? Y venía con legitimado, ¿no? El Sí, grabado es que tenía privilegio real. Cuando no había libertad de imprenta, el grabado tenía Era que ser oficial, autorizado. sí, vamos a decir. Ya venía oleado y bendecido por autoridades eclesiásticas y civiles. Entonces era una base segura. Sí. Y yo a veces ahí pienso que parte del problema, o sea, que este complejo de inferioridad que podemos tener, en realidad no es un problema nuestro. Yo creo que es, o de los que nos dedicamos al arte virreinal, yo creo que es más un problema de lo que no se ha hecho en otros campos. Es decir, que en el arte español se sabe, ¿no?, perfectamente, ¿no?, que evidentemente muchas estampas están detrás de las composiciones, pero en el arte italiano también, en el francés, en todos, porque era la manera de trabajar. Y de los mejores pintores. Y ¿no? de los mejores Principiantes, pintores, ¿no? o sea, pero el caso es que las metodologías, ¿no?, que se nos ha dado, la manera de enfocar ese arte no ha ido por ahí. Yo siempre pienso, creo que lo dices en alguna parte de la página de Pesca, que se podría invitar a historiadores del arte español, Velázquez, Murillo, etcétera, a que también hicieran una Pesca. Yo para mí me encantaría que Pesca creciera en esa dirección y que en la misma correspondencia aquí tuvieras pues otra pintura hecha en España con esa misma estampa, porque Pues, la hay. Nuestra colega Carmen López Galicia justamente ha concedido una beca para ver las metamorfosis de las que hablaba, si se aplican en la pintura española a partir de grabados. O sea que vamos a trabajar en eso en un futuro próximo. Ya que mencionas las metamorfosis, que dicho sea de paso, lo que pasa en el grabado ha pasado también en toda la literatura clásica, ¿no? Las metamorfosis de Ovidio han inspirado infinidad de obras de arte y de textos literarios. Pero tú has hecho, digamos, tus propias metamorfosis a partir de la experiencia de Pesca. Sí. Yo quisiera, aunque no se ve como quisiéramos que se vea, este maravilloso cuadro de Diego Quispetito, El juicio final, que está en la portería del convento de San Francisco del Cusco, pero que explicaras cuáles son, según tú,
estas metamorfosis operadas entre el grabado europeo y la pintura. Bueno, aquí lo que podemos ver es cambios fundamentales a distintos niveles. En primer lugar, es la adición de color, ¿no? Es clave. Un grabado negro sobre blanco convertido al óleo multicolor. Otro es el cambio de formato. Tenemos un formato vertical a un formato horizontal. Eso crea problemas y posibilidades, ¿no? Te permite crecer por los costados, pero tienes que comprimir la altura. El grabado de Thomassin, de mi derecha, es un grabado enorme, son 9 planchas, no, 2, 3, 6, 8 planchas, o sea que eso te permite un detalle tremendo en la producción de la obra. Y Diego Quispe tiene que trabajar en un área más pequeña que nuestra pantalla, nuestro ecran aquí. Pero en realidad ese grabado también ilustra la combinación de fuentes, porque este grabado no deriva solamente de Thomassin, sino también del juicio final de Miguel Ángel. Si ven aquí la barca del Caronte, eso está tomado de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Bueno, a través de grabados. Aquí. Luego hay escenas del Bosco, o del taller del Bosco, que están también en el infierno, sobre todo. El infierno lo elabora mucho más Diego Quispe y se sirve de material del Bosco. Eso ha sido un descubrimiento reciente, no mío. El descubrimiento, todo el mundo pensaba que Bosco tenía mano aquí, pero cuál exactamente se ha podido encontrar en muchos de las imágenes del infierno, en fin. Entonces la combinación es otra cosa importante. Bueno, y algunos elementos añadidos muy interesantes, como por ejemplo ese Inca con Mascaipacha, ¿no? Exacto. Extremo a extremo. Y esta figura de un hombre arrodillado, desnudo. Esta de aquí. No, la que está en la puerta del cielo, que aparentemente sería el propio Diego Quispetito, según algunos. Bueno, Diego Quispe firma en la puerta del purgatorio. Ya no se llega a leer muy bien, pero en la puerta ha firmado su firma, ¿no? Simbólicamente saliendo del purgatorio y entrando a la gloria. Otra cosa que añade Diego Quispe es el comentario social, aquí con el cardenal y el obispo, que están arrojando a la boca del infierno. Eso no está en el grabado de Thomassin. Claro. En fin, este arrodillado viene de Miguel Ángel. Pues. Claro. Bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Uno de los grandes cuadros, evidentemente, de la pintura cusqueña, ¿no? También creo que en tu metamorfosis hay otros puntos que has puesto en relieve. Quisiéramos cambiar de imagen, por favor. Sí. Hay uno que valdría la pena, con el que valdría la pena empezar, que son los dos grabados que están lado a lado. A ver. Perdón, creo que es... No, para atrás. A ver, un segundín. Este. Bueno, ese es el broche de oro, así que dejémoslo por él. Empezaremos con él. Pon el de los, ese de ahí. Este es un caso muy interesante porque aquí, ustedes lo saben muy bien, este es un grabado sevillano. No conocemos al grabador, solo tenemos su firma Blas DS, que aparece publicado por Juan Gutiérrez en Sevilla, 1570, digamos. Y tenemos este grabado a este lado, publicado, como ven ahí, en Lima, por Antonio Ricardo, el primer grabador del Perú, quinto de América. Impresor, perdón. Es el mismo grabado. Y sabemos eso no solo por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Porque si se dan cuenta, las pérdidas que hay en este grabado se preservan aquí, como en filología, que para poder trazar la historia de un manuscrito, vemos los errores de los copistas, ¿no? Los errores se tienden a acumular en la historia. El error del primer copista va a estar presente en el segundo copista y así. Por ejemplo, aquí abajo, ven, hay una pérdida en la parte inferior del óvalo. Ahí es donde estaba la firma de Blas DS.
En otras impresiones de este grabado aparece la firma, pero por alguna razón se perdió, a veces la borran porque otro impresor la imprime, pero ahí se ha perdido y vean, la misma pérdida está preservada aquí. ¿Cuáles son las probabilidades de que una pérdida se preserve? Prácticamente ninguna, ¿no? Entonces, esta para mí es una metamorfosis, digamos, la metamorfosis básica, la metamorfosis cero, si quieren, que es la reimpresión. Antonio Ricardo, a su paso por Sevilla para venir a Lima o a México, compra, tengo documentados por lo menos 60 tacos de madera que compra en Sevilla, trae a México y luego a Lima, y este era uno de ellos. Y es una cosa muy linda porque le da una vida póstuma, ¿no? Un afterlife al grabado sevillano. Reaparece en Lima, en México. Obras incunables, tengo un ejemplo de algunos incunables, obras impresas antes del 1500 que reviven en América, ¿no? La imprenta americana. Bueno, como sabemos, la imprenta llega al Perú llevada por los jesuitas que llevan a Antonio Ricardo 1584. 80, 40 llega a México y 80 40 llega a México y después llega a Lima. Y este efectivamente es un grabado de prácticamente fines del siglo XVI, ¿no? También hay un fenómeno muy curioso que lo podemos ver en estos grabados, porque evidentemente Antonio Ricardo lleva grabados europeos, pero empieza a desarrollarse también la técnica del grabado, como es obvio, en nuestros países. Y el caso más interesante me parece esta sucesión de incas y reyes del Perú, que es un grabado al buril hecho en Lima, más o menos a inicios del siglo XVIII, que va a servir para inspirar un cuadro como el que está en el Museo de la Catedral de Lima, ¿no? Sí, y también grabados al otro lado del Atlántico. Claro, como el famoso grabado de Palomino. Sí, sí, sí. Si no han ido a la muestra de pintura cusqueña en el Museo de América, vayan, es una gran muestra, donde verán el grabado de Palomino, que no me había imaginado lo grande que era. Claro, es la misma temática y que luego a su vez regresa nuevamente a América e inspira otro cuadro con variaciones interesantísimas. No sé si detectan que aquí al centro, en lugar del rey del momento, está Simón Bolívar, ¿no? Claro. Cambios claves. Creo que ese es un momento fascinante, ¿no? Cuando ya esa necesidad de traer los materiales, como has dicho tú, traer los tacos, ¿no? Llevar los tacos a América y lo que costó, ¿no? Que ahí también, porque depende de la geografía, se pudiera desarrollar la imprenta local, ¿no? Está el caso famoso de Pérez de Alessio, que va con todas sus láminas, ¿no? Sus planchas, ya esperando poder sacar impresiones, sacar estampas, y que no pudo hacerlo. Es decir, tecnológicamente una estampa, sobre todo calcográfica, ¿no? Sobre metal, requiere mucho equipamiento, ¿no? Y este momento ya es fascinante también por ese revés, ¿no? Es decir, porque hay planchas que viajan idas y vueltas, también hay veces que viene un dibujo a España, ¿no? Y se pide hacer una plancha aquí que después tiene que volver. Pero en realidad, si uno lo piensa, eso quiere decir que el estampador o el grabador que está haciendo ese trabajo en España, ¿no? O en Roma, por Santa Rosa de Lima, lo que sea, está siguiendo un dibujo que se lo han traído desde América, ¿no? También, ¿no? Entonces, es muy difícil decir al final, en lo que es la producción colaborativa de estampas, quién copia a quién, ¿no? Porque al final hay mucha ida y vuelta, ¿no? Mucha ida y vuelta. Sí. Hay un caso muy lindo de un tema de la familia de María, que lo diseñan en Lima, el diseño del grabado, y lo mandan a imprimir a través del circuito jesuita a Amberes, la capital mundial del grabado en ese momento, y regresa el grabado a América e inspira infinidad de cuadros, ¿no? O sea que también pasa con la cartografía, por cierto, ¿no? Por ejemplo, el famoso plano de Lima del siglo XVII que imprime Mulder en Ámsterdam es en realidad un dibujo que hace en Lima un agustino, y que lo mandan para que sea impreso, que sea grabado en Ámsterdam, y después regresa al Perú
y va a servir de modelo para muchos Sí. Hay que planos de pensar que ciudad. era un solo imperio, ¿no? No, Sí, no claro. eran repúblicas independientes como ahora. Entonces había más contacto entre Perú y México en ese momento, creo yo, que lo que hay ahora, ¿no? Aparte de los medios de comunicación, la familiaridad con la que se viajaba y se esperaba. Claro. Y en el fondo yo creo que en todo ¿no? La complejidad que hay detrás de hacer una estampa, cómo va y viene, también en el fondo lo que tenemos que aprender, o a mí lo que Pesca también me enseña, no es solo el uso que se le dio, las transformaciones locales para la pintura o el arte virreinal, sino el tremendo poder que tenía el papel, ¿no? Es decir, el tremendo El poder papel del que papel. tenía la estampa y la centralidad cultural, ¿no? Que tenía para toda esa época, ¿no? Para tantos usos. Y no había, no había papel, fábricas de papel en América, entonces era un lujo poder imprimir. Fue toda una aventura, ¿no? A nosotros ahora no nos parece nada que tenemos demasiadas imágenes ya a nuestra disposición, lo que significaba tener una imagen oleada y sacramentada por autoridades religiosas y civiles para poder usar. También en el caso específico del Virreinato del Perú no hay que olvidar que Lima en realidad tuvo el monopolio de la imprenta durante prácticamente 200 años. Recién, Sí, pues en el 18. bueno, un poco menos, ¿no? Pero digamos recién a partir del 700 es que empezaron a florecer imprentas en otras capitales americanas, descontando obviamente México y, tuvo el bueno, monopolio y de la imprenta en Puebla, América del Sur. me Puebla refiero. y Guatemala también Sí, fueron claro. tempranas. Pero después solamente fue Lima y hubo un gran digamos, tráfico de Trasiego imágenes, de imagen, un sí. comercio de imágenes muy acentuado, ¿no es cierto? Que tenía además que ver con la propia organización del virreinato. Hay también un tema, que quizá puedas comentar algo sobre este grabado Bueno, dentro de tus este es un caso fascinante que es el último la última de mis metamorfosis, o ahora es penúltima porque acabo de encontrar otra, que es la reinterpretación, que se toma el grabado y se cambia en lo esencial la identidad del personaje o de la escena representada. Lo que tenemos aquí a mi derecha es una ilustración de un texto de anatomía y muy elegantemente el modelo está desollado para que podamos ver sus músculos, pero eso al artista americano le evoca el martirio de San Sebastián y entonces usa la misma pose para representar a San Bartolomé, perdón, en este cuadro de aquí. Entonces se ve que, ¿no?, hay una relación directa, pero una reinterpretación. No solo ya una adaptación a las necesidades locales o a los gustos locales, sino un cambio fundamental en el mensaje, en el contenido de la obra. Sí, También hay una escultura guatemalteca También, que hace lo mismo de tamaño natural. Es una de las esculturas más pues interesantes, tendrá que ingresar a policromadas, porque ya es como el cuerpo, ¿no?, entero. Tridimensional. Sí, te la mando. Sí, bueno, y en Lima, en el convento de San Agustín, hay también una escultura de la muerte del famoso El gavilán arquero, sí. que parece en parte inspirada en uno de estos grabados anatómicos, ¿no? Podría Pero ser. habría que buscar un poco más. También hay otra de las dimensiones, voy a adelantar acá, que he visto en tus metamorfosis, que me parece interesantísima, es, por ejemplo, cómo un grabado inspira un relieve, en este Sí. caso, en piedra de Huamanga. Y es lo que decía Luis Elena hace un segundo, viene de Santa Rosa, ¿no? Entiendo que es un... Es un episodio de la vida de Santa Rosa que lo he escogido porque la devoción de Santa Rosa está facilitada atrás por un grabado también, ¿no? Santa Rosa tenía atrás un grabado para apoyar su devoción. Esto ilustra otra de las metamorfosis que yo llamo traducción, que es el paso del lenguaje gráfico al lenguaje, en este caso, escultórico. Puede ser el lenguaje pictórico, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje del bordado, en fin, distintas cosas. Y la gran mayoría de estas correspondencias va a involucrar traducción, pero no todas, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de la Santa Faz, que Ricardo trae e imprime a Lima. En ese caso es de grabado a grabado. Pero sí, hay problemas
específicos y potencialidades específicas en cada paso. El paso al relieve, el paso a la pintura. Sí, mejor. Por ejemplo, hay un caso de un grabado de una piedad que está muy representado en América. Y uno se pregunta por qué. Bueno, la piedad es un tema muy socorrido, pero esto es más. Y debe ser que cuando se pasa a la escultura, tiene como una composición triangular. Entonces, a la hora de hacer una escultura es mucho más fácil tener una composición con una base amplia y una punta delgada que a la inversa, ¿no? Entonces, son preguntas para pensar, ¿no? Cosas que te abren la mente en un proyecto como este, porque si no las tuviéramos las 20 ahí, partidas del mismo grabado, no nos daríamos cuenta, tal vez. Dicho sea de paso, a propósito de esta serie del convento de Santa Rosa de Ocopa, creo que es muy valioso porque en la página de pesca está completa la serie. Y casi completa. Sí, hay algunas que robaron y no hemos podido. Eso quiero decir, lamentablemente, creo que se perdieron algunas, no fueron robadas. Perdidas es una manera generosa, sí. Un vulgar robo, sí. Un vil robo. Un vil robo, sí. Y una de las ventajas que tenemos en ese proyecto es también, que no había pensado al comienzo, era la recuperación patrimonial, porque sin duda tenemos los grabados de las pinturas o los relieves que faltan. Entonces no es solamente cuestión de buscar un relieve de la Virgen de Santa Rosa de Lima, sino que tiene una relación como de regla de 3, ¿no? De aquí a aquí, como el grabado al que falta. Entonces es un apoyo a la recuperación patrimonial. Sin duda, muy importante. Hay también una imagen que es este lagar místico que has puesto tú en la página. Sí. Dicho sea de paso, en el convento de Santa Catalina del Cusco recuerdo haber visto también una pintura de lagar místico. Sí, esa pintura, ese grabado también tuvo un gran éxito en América. Lo interesante de esta correspondencia es que ilustra lo que yo llamo instalación, otra metamorfosis, porque si se dan cuenta, el Cristo en el tórculo está entallado, pero el resto del grabado está pintado en un mural. Entonces no es solamente pasar de una imagen a otra, sino llenar un espacio, ¿no? Como una instalación. En fin, es una historia un poco triste, pero desgraciadamente esta instalación ya no existe porque estaba debajo de una escalera en el convento de San Francisco y a alguna de las autoridades se le ocurrió despintar el mural porque abajo había una pintura más antigua. Comprendo que es importante la pintura antigua, pero una cosa tan interesante como esta la borraron, ya no existe más. Pero bueno, existe aquí. Sobrevive en pesca. Esa es importante. otra cosa que descubrí en pesca, que muchas cosas desaparecidas, aunque sea en imagen, sí, en efigie, es un trabajo importante, ¿no? Ese de proteger el patrimonio de esa manera, yo creo. Sí. Pero es verdad que estaba pensando en la anterior también, o sea, es tan evidente, ¿no? En muchas de las correspondencias hasta qué punto se dialogaba, ¿no? Con las estampas y se recambiaban, que es una invitación, ¿no? A mirar más. Y la cosa tenía distintos grados de flexibilidad. Yo he visto contratos entre comitentes y pintores en los que incluían en el contrato el grabado. Y al dorso del grabado firmaba el comitente y firmaba el pintor, que se comprometían a hacer una pintura que se conformase era la palabra técnica, que se conformase al grabado. ¿Qué significa exactamente? Muy interesante, ¿no? Porque tenía que ser recuperable uno del otro, pero obviamente no iba a ser idéntico y se permitían algunas licencias, ¿no? Aunque, digamos, incluyendo estas 10 metamorfosis que tú has encontrado y en 7.000 maridajes que ha logrado hacer pesca, es evidente que la comunicación entre grabado, pintura especialmente, pero también escultura y otras manifestaciones es enorme. Pero igual entiendo yo que hay una originalidad, una originalidad, vamos a decir, completa en muchas de las obras de arte. Pienso, por ejemplo,
o no, había que averiguar más. La serie del Corpus de Santana, del Cusco. Esos cuadros están inspirados de algún modo en algún grabado, son cuadros absolutamente... Ciertamente, muy cercanamente. O los retratos de los incas, bueno, sí, podrían ser los retratos de las grandes, todo ahí el retrato hay una europeo. discusión de dónde vinieron esos retratos. Se dice que el virrey Toledo, siglo XVI, mandó a hacer retratos que vinieron a España y luego esos se reprodujeron en una serie de grabados, pero no se han encontrado esos retratos del Bueno, se supone que ardieron cuando se quemó el Palacio Real, ¿no? Desgraciadamente pueden haber muerto ahí. Entonces sería otra historia de ida y vuelta, ¿no? Lo de la serie del Corpus, tenemos un ejemplo, si quieres ponerla. Digo, No la sé serie del Zodíaco. Ah, sí, tenemos un ejemplo. La serie del Zodíaco sí tenemos un ejemplo al inicio. Eso es de Diego Quispetito, ¿no? Que es muy... Ahí está. Perdón, acá está. La serie del Zodíaco. Este es una preciosa pintura. Está ahora en el Palacio Arzobispal del Cusco, pero originalmente en Santana. La catedral también ha estado, que sigue muy, muy de cerca, pero fíjense la maestría en el trato de los colores, ¿no? Los celajes en el fondo, los cambios de tono, ¿no? Azul casi negro, el celeste. Es una maravilla. Está pero ligeramente sugerido en el grabado, ¿no? Con rayas de mayor densidad cruzadas a un lado, pero ciertamente el azul no aparece por ningún lado. Aquí también hay una aventura de patrimonio que no se ha resuelto todavía. Es una serie del Zodíaco, una serie sacralizada, ¿no? Cada mes tiene su signo el Zodíaco, tiene un episodio de la vida de Cristo, una parábola. Entonces deberían haber 12, ¿no? Como todo buen Zodíaco, pero solo quedan 9. Entonces, ¿qué ha pasado con las otras 3? Pues lo mismo que pasó con los relieves de Santa Rosa, pero en pesca están los 3 grabados que faltan. O sea que ahí va a ser muy fácil, si es que todavía existen estos cuadros, identificarlos, ¿no? O sea que esperamos que por ese lado pesca ayude a pescar. Ayuda a pescar, una pesca milagrosa. También quisiera insistir en un grabado, en una serie muy particular, ya pensando un poco en el final de esta parte, que es esta serie que has puesto en la página de pesca, que me parece fascinante, porque digamos que centralmente tiene que ver con el arte de los virreinatos americanos, pero en este caso has puesto un grabado que incide nada menos que en China. En China, sí. China no fue colonia de España, ni siquiera de Portugal, pero sí hubieron trozos de China. Sí, bueno, Filipinas fue el punto de contacto, esta primera globalización. Pero me pareció importante incluirlo porque es la misma lógica, es la misma idea, y es tan interesante ver la traducción a un lenguaje artístico tan distinto, ¿no? El distinto uso de la perspectiva y también el uso de un grabado a otro grabado, ¿no? Aunque uno es calcográfico en metal y otro es silográfico en madera. Es casi como un par mínimo, como decimos los lingüistas, ¿no? 2 expresiones que se distinguen solo en un lugar clave. Pero sí, no pienso que China fue colonia española. No, claro, pero digamos que hubo en Filipinas un punto de contacto sin duda muy importante, ¿no? Acá tenemos presente a una destacada filipinista. Y hay en el Perú y en México, desde luego, muchos cristos de marfil hechos en Filipinas por artistas filipinos o chinos, pero que están inspirados también en grabados, en imágenes. O en grabados, Goa. ¿no? En Goa, este cuadro del juicio final aparece mucho en pinturas en iglesias franciscanas, conventos franciscanos. Y justamente tuvimos la suerte de ir con mi señora a Goa, y en la iglesia franciscana de Goa, en la portería también, hay un cuadro basado en el mismo grabado.
Sí, yo creo que ahí, o sea, también es interesante pensar en las personas que movían estas cosas, ¿no? O sea, que movían las estampas. Esto es la serie de Jerónimo Nadal, ¿no? Del Sí, famoso libro famoso. evangélico y de las historias de las imágenes, que fue el bestseller de la época. Es decir, esto llegaba a todas partes, es todo un libro, todo un álbum de estampas, y es uno de esos casos, ¿no?, donde puedes encontrar correspondencias en todas las Claro. latitudes y también españolas, Y italianas, sacar a flote europeas, la originalidad. flamencas, ¿no? Y entonces detrás ahí también hay una maquinaria, ¿no?, de la edad moderna y de personas, los jesuitas concretamente, ¿no?, llegando hasta China y usando esto como la manera de comunicar y de enseñar. Y para bien o para mal también, porque hay imágenes que fueron eventualmente proscritas por el Vaticano, pero solo después de que se convirtieron en grabados, después de que se grabaron. Y una vez que se grabaron, se esparcieron como pólvora. Hay una representación del Espíritu Santo de una madre alemana de Bavaria, la Madre Crescencia, que representaba al Espíritu Santo como un hermosísimo hombre joven. Y su abadesa le dijo que lo mandara a pintar. Y lo mandó a pintar y quedó satisfecha con la semejanza. Pero parece que alguien en el Vaticano se preocupó un poco de que las madres estuvieran viendo hermosísimos hombres jóvenes y prohibieron esa representación de la Trinidad, o del Espíritu Santo en particular. Pero muy tarde, ya se había hecho grabado y encontramos representaciones en Bolivia, en Brasil, en Asia, de este hermosísimo joven. A veces lo convierten en Virgen María, porque era tan hermoso que ya se volvió trans. Bueno, Almerindo no solamente pues, has estado estos últimos 20 años dedicado a pesca, sino que también has sido comisario de algunas exposiciones. Recuerdo una tuya en el Monasterio de Santa Catalina, en Arequipa, y también entiendo que hiciste una exposición muy interesante en Quito en relación al grabado y la pintura jesuita. Y yo quisiera que te preguntáramos ahora un poco sobre la perspectiva, los proyectos de pesca. ¿Qué va a pasar con esta amplia red en la red? Justamente el próximo año los invito a Lima, en septiembre, entre septiembre y diciembre, vamos a organizar una muestra, porque tuve la suerte de que llegara a mis manos un álbum de modelos de un pintor limeño del siglo XVIII. Es una cosa inaudita. En Europa existen libros de modelos de pintores, y sabemos que existían en América. El gran pintor Miguel Cabrera tenía 5 de estos, de los cuales no queda ninguno. Pero en este caso pudimos encontrar un álbum de 85 folios, 170 páginas, llena de grabados, pegados, encolados, con anotaciones del pintor, con iluminaciones en algunos casos, y firmó en la contratapa su nombre, Fermín Cueva. Así que vamos a organizar una muestra en torno a ese álbum en Lima, que se va a llamar El libro de Fermín, que es el libro de modelos que usaba, y lo vamos a poner en diálogo con pinturas de colecciones limeñas basadas en grabados de ese libro. Qué maravilla. Quizá no necesariamente en esas impresiones de esos grabados, pero ciertamente en el mismo grabado, ¿no? Todas las impresiones de una misma matriz se consideran el mismo grabado. Pero aún así, va a haber un caso interesante, les adelanto. En Lima hubo una casa de ejercicios espirituales jesuitas, pero para mujeres, para damas ilustres, señoras ilustres de Lima, que iban a hacer sus ejercicios espirituales con sus criadas, que las vestían, las desvestían, les dejaban la comida y se retiraban para que pudieran con toda comodidad hacer sus ejercicios. Entonces, esta casa, que está en el centro de Lima, en la zona del Ministerio de Relaciones Exteriores, al frente de Torre Tagle, sabemos que tenía alrededor de 300 obras, entre pinturas murales y pinturas de caballete, de las cuales quedan conocidas 2, que están en la iglesia de San Pedro de Lima. Pero felizmente un jesuita, Baltasar Moncada, que fue el fundador de la casa, escribió un libro, jesuitamente, con toda precisión, ambiente por ambiente, pared por pared, pintura por pintura, que había en esta casa. Entonces la descripción fue tan precisa y los temas tan singulares que hemos podido identificar
la fuente es de 100 de esas 300 pinturas que están en Pesca. Pero una de ellas era una pintura de una serie muy famosa en el siglo XVI, XVII, que era el Cor Jesu, que representaba alegóricamente la entrada de Jesús al corazón humano. Entonces el niño Jesús viene, toca la puerta, no le abren, luego le abren, entra, limpia la casa, barre, la bendice, predica, canta y al final corona el corazón porque ya ingresó a la casa. Entonces en uno de estos grabados aparece el niño Jesús echando agua bendita al corazón, pero con esas especies de plumeros que ya no se usan, ¿no? Ahora se usan unas cosas más discretas para esparcir el agua bendita, pero ahí tenían esto. Entonces la primera impresión es que es un plumero que está limpiando el corazón. Y el padre Moncada pone que esto representaba la limpieza de los pecados veniales del corazón. Se podían limpiar simplemente con un plumero. Y entonces, en su representación, en su descripción de esa representación dice, hay polvito que sale por el corazón que está limpiando al niño Jesús. Y en el libro de Fermín Cueva aparece ese grabado con polvito que va saliendo añadido a tinta. O sea, quizá esa misma impresión sirvió de modelo para el cuadro hoy desaparecido. Así que vayan a Lima, va a estar muy bonito. Poco no sé si quisieras decir algo más. Pues no, pues es que es fascinante como detrás de cada historia hay una tiras del hilo, ¿no? Y hay muchísimo más que contar, que en el fondo nos meten en cómo era la sociedad virreinal, ¿no? O sea, y eso que dices, ¿no? Entonces se leía un texto y se veía y se interpretaba de esta manera y salía el polvito y cosas iconográficamente que no necesariamente estaban siempre en las estampas o en la normativa, ¿no? de las imágenes. Pero ahí el mismo jesuita se toma la libertad de interpretar, Sí. porque está explicado lo que está pasando en el texto, pero el fundador dice, no, pecado venial. Claro, no, sí, es que es increíblemente rico, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, los que no conozcan a Pesca es un sitio para navegar y para seguir estudiando, ¿no? En todas. Si entran a la página, a la web y ponen Pesca con 2 S, va a ser lo primero que les sale. A mí también me parece, lo único que no has hablado de una de las A ver. metamorfosis que a mí me gusta mucho y me interesa mucho, que es la que tiene el marco. Ah, sí. ¿No? Porque de Bien, alguna manera de acuerdo. siempre pienso que hoy en día, sobre todo, porque has dicho, yo soy coleccionista y me he tenido que ir aquí y allá y tomar las estampas y trabajar con ellas como lo que son objetos, ¿no? Y de alguna manera hoy trabajamos mucho desde el ordenador, desde la reproducción, que son imágenes, ¿no? La que tiene el marco. Y entonces hay un momento ahí, ¿no? Donde yo cada vez más me entusiasma más la estampa como objeto, ¿no? Y todo lo que se hacía con ella y cómo se movía y se tocaba. Y también creo que es importante recuperar ese sentido de la cosa, ¿no? Y los expertos en estampas siempre te dicen, ¿no? Es que es un objeto que tiene textura, tenemos algunos aquí, ¿no? Y que tiene color y que puede estar sobre seda o sobre color, o es un papel más fino, menos fino. Y es verdad que cuando uno entra en contacto y después ve lo que se hacía con ellas, es otra historia. Esta de aquí ilustra la metamorfosis que llamo de decoración, porque es el único caso en el que la estampa modelo sobrevive en la obra colonial. No se toma simplemente el diseño, en este caso la materialidad de la estampa. Esta de aquí fue una estampa que la iluminaron a la acuarela y luego hicieron una técnica que era muy popular en Alemania, que era la pintura sobre vidrio invertido. Entonces el marco está pintado en el vidrio, pero al dorso, ahí viene lo de inversión, porque la pintura está del otro lado del que vemos. Y entonces encima de ese marco invertido se pegó la estampa que ya había sido iluminada. Tenemos una combinación de técnicas de distintos momentos y distintos gustos para la creación de una misma obra y sobrevive el objeto, ¿no? Sobrevive la materialidad. También hay grabados vestidos, bordan los vestidos, pero mantienen las caras y las manos, y todo el ropaje es vestido. En otros casos pintan todo.
casos increíbles de esto mismo, pero con plumas de ave en México. Una figura de un San Luis Gonzaga que en lugar de ropa tiene plumitas pegadas. Impresionante. Bueno, nos quedan unos poquísimos minutos por si hubiera alguna intervención del público. Sí, por favor. Son muy pocos, pero... Bueno, muchas gracias, Merindo, por haber venido y por ilustrarnos día a día en pesca, que todos los que nos dedicamos un poco, no voy a decir al grabado, sino a la historia del arte, lo tenemos ya en nuestra barra de favoritos, porque no nos sirve solo para encontrar metamorfosis, sino para encontrar muchísimas cosas más que si no la encontramos en la página del British, la encontramos a veces en la del pesca. Bueno, broma aparte. Me gustaría preguntarte porque son muy poco conocidas, por lo menos aquí en España, las colecciones que persisten en América. ¿Existen colecciones de estampas en los monasterios o se han conservado en bibliotecas conjuntos históricos que se les pueda trazar una procedencia? Como colecciones, a diferencia de como ilustraciones de libros. Exacto, sí, como colecciones, que hayan sido, que podamos trazar si han pertenecido a un artista o si han estado en un monasterio y han servido. No. En Lima conozco algunas en la Biblioteca Nacional, pero muy poco. Para esta muestra del próximo año vamos a mostrar, la Biblioteca Nacional está de acuerdo, 4 álbumes de coleccionista. Uno de devoción, uno de coleccionista y otro del mismo librero impresor, que las empasta y las vende en grupo. Eso es en la Biblioteca Nacional. En México, no he buscado, pero creo que no hay mucho como colección. Por supuesto, libros ilustrados con grabados, hay muchísimos. En las bibliotecas conventuales seguramente hay cantidad, porque también se han perdido muchas cosas. Es que la idea de coleccionarlas, ¿no? De extraerlas y juntarlas con algún criterio. Sí, en México el Museo Sumaya tiene una buena colección, pero no se compara con lo que tienen está acá. pensando la Biblioteca Nacional, ¿no? También la Biblioteca Nacional de México, pero por eso es tan complicado, ¿no? Muchas veces se ha perdido mucho patrimonio, ¿no? También. Sí, pero como te digo, hay esas de devoción, va a haber una, y de colección. Yo solo quería, para terminar, invitarte, bueno, nos vamos a ver el año que viene, pero ofrecerte ese álbum que tenemos y que de alguna manera es hermano, y si las logísticas y todo y la economía lo permiten, pues que a lo mejor, exacto, el de Cádiz. Pues estaremos ahí. Gracias. Muchas gracias a los tres. Yo tenía una pregunta muy importante que era sobre el papel, porque claro, estáis hablando de papel que viene de Italia, que viene de Holanda, porque España no daba abasto para abastecer. Entonces, el primer molino de papel que se hizo, que además era papel que no es como el que después introdujo Hertz, el famoso de Hitchcock y tal, bueno, de la película de Orson Welles, pues ese fue el que introdujo el papel de madera. Pero realmente en aquella época era de trapo, ¿no? El papel se hacía de trapo, pero era de lino, primero de cáñamo, de lino, que perduraba más. Entonces, quería saber si vosotros habéis tenido en cuenta eso a la hora de poder ver todos los grabados que había y lo que después se copió. Desgraciadamente, como decía, hay pocos grabados en colección en América. Casi todo lo que he visto es por imagen, no como objeto. Pero sí era un tema. El problema del papel era complicadísimo, carísimo. Y el reciclaje del papel era común, ¿no? Un grabado de devoción, atrás hay sumas, que aprovecha el papel, otro que firma, ensayos de firmas atrás. Claro, por eso se creó el primer molino de agua para prensar el papel, para prensar el trapo en
Cahualcán, cerca de México, de la Ciudad de México. Y por eso esa relación, ¿no? Quizá esa relación de México-Perú, porque realmente era México quien distribuía el papel, ¿no? Surtía el papel. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay una más, ¿no? De Mercedes. Mercedes. Sí, ¿tú querías hacer una pregunta, no? Sí. Y ya. Encantada, desde luego. Lo primero de todo, una vez más, felicito a Pesca, esos 20 años, esa labor excepcional. Como muy bien ha destacado el primor, la precisión, y quisiera apuntar el uso multidisciplinar que hacemos de pesca, porque desde luego los grabados, el papel es importante, pero también uno de los vehículos más importantes de transmisión de las estampas eran los propios libros impresos. Por mi especialidad, que me dedico a los impresos antiguos, a los impresos ilustrados, pues está muy relacionado. Desde luego en pesca tenemos una fuente excepcional, en este caso para conocer cuáles han sido las trayectorias tanto de componentes iconográficos como propiamente de materiales bien transmitidos directamente, esas planchas que llevaban, pero también que eran remedados allí, ¿no? Por lo tanto, el mundo del grabado, de la historia del arte y el mundo de lo que llamamos hoy, desde hace mucho tiempo, la bibliografía y concretamente la especialidad de la biblioiconografía o la tipobibliografía, están perfectamente imbricados y tienen en pesca una fuente excepcional. Enhorabuena otra vez y muchas gracias además por esta oportunidad que nos brinda. Gracias. Bueno, yo quiero solo agradecerle profundamente a Lucelina Alcalá por habernos acompañado esta noche y, por supuesto, a nuestro querido Almerindo Ojeda, agradecerle y felicitarlo por esta magnífica iniciativa, agradecer la presencia de todos ustedes e invitarlos, desde luego, a continuar viendo el maravilloso proyecto. Muchas gracias. Gracias.